Como vieron ustedes en el anuncio, si es que les pasaron la voz, quizás a algún familiar, algún amigo, o lo vieron en las redes sociales de Wake Up, esta charla está dirigida para padres, pero en realidad es un tema que creo que quizás les pueda interesar incluso a colegas, soy psicóloga, quizás a colegas que trabajan en colegios, en universidades, que por ahí estén en contacto con las labores de tutoría, quizás. La charla que les he preparado el día de hoy está relacionada con la experiencia que he tenido en mi trabajo, un poquito ya les voy a comentar en qué consiste. Y decidimos titularla Mi hijo sale del colegio, ya es un adulto. Y tomamos este aspecto, digamos, de cambio en la vida de los chicos, de los adolescentes, pero en realidad se puede dar en muchos otros aspectos, no solamente cuando sale del colegio, sino quizás cuando consigue su primer trabajo, cuando cobra su primer sueldo, en fin, ya vamos a irles explicando un poquito más por qué este enfoque le vamos a dar a la charla. Los puntos que vamos a tocar son estos cuatro que ustedes están viendo acá. En realidad no es la intención de un índice, sino un poquito para que vean los temas y cómo están relacionados unos con otros, ¿no? Primero, vamos a hablar sobre el sentido de responsabilidad, que un poquito lo solemos entender también como madurez de los chicos. Luego vamos a ver cómo como papás podemos darnos cuenta de cuáles son las capacidades actuales de mi hijo, es decir, para qué está preparado ahora, de qué puede hacerse cargo y de qué quizás todavía no. Vamos a hablar un poquito acerca de unas problemáticas que se suelen dar entre la relación de padres e hijos cuando las expectativas que tienen los papás, versus las expectativas que tienen los chicos, es muy distinta, y ahí se da un versus bastante interesante. Y vamos a hablar un poquito, quizás de manera ligera, acerca de la comunicación como una de los fundamentos, digamos, de toda relación saludable que tengamos con los demás. ¿Okay? Me presento, ahora sí, mi nombre es Almendra Yerbi, soy licenciada en psicología, y como les contaba, esta charla la he preparado pensando en esta experiencia que he tenido preparando talleres o charlas, o incluso notas televisadas para una universidad privada. Mi experiencia es trabajando, o la experiencia en la cual estoy basando esta charla es el trabajo que he tenido con jóvenes estudiantes, desarrollando hábitos de estudio responsable, brindándoles esta orientación y acompañamiento para que tengan un óptimo desempeño académico, y no solamente con ellos, sino también con sus padres, ¿no? Con los padres que los acompañan obviamente en esa etapa tan importante para ellos como es su formación superior profesional, y a quienes digamos está dirigida esta charla en base a la experiencia que les comento que he ido recogiendo. Como les mencionaba, primero voy a hablar acerca del sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad usualmente lo entendemos como el cumplimiento de obligaciones, como el cuidado que debemos de tener al tomar decisiones, al realizar alguna acción, o la obligación de responder ante un hecho o una consecuencia de esas decisiones que estamos mencionando. Usualmente lo relacionamos el sentido de responsabilidad con un chico, con una persona ya es responsable, lo solemos relacionar con que es maduro, ¿no? Está madurando, es un joven, es un chico, es una chica muy, muy maduro. Sin embargo, a veces pensamos como papás que este sentido de responsabilidad o esta madurez llega de repente. ¿A qué me refiero con llega de repente? Asumimos que llega cuando los jóvenes atraviesan ciertos hitos, como les decía al principio, ¿no? Porque ingresó a la universidad, ya asumimos que maduró, se hizo responsable. Porque obtuvo su primer trabajo, cobró su primer sueldo, ingresó al instituto, sale del colegio. Entonces, estos hitos, digamos, estos momentos importantes en los que ellos atraviesan, asumimos que porque ocurrió en algún momento del año, en algún momento del calendario, ya maduró. Porque obtuvo el DNI azul, ya es responsable.
Asumimos esto, sin embargo, no olvidemos que la madurez es un proceso. Y vamos a verlo un poquito en las etapas de la infancia, adolescencia y adultez, cómo se va dando de manera general el sentido de la responsabilidad. Cuando somos niños, las responsabilidades que tenemos en realidad son muy superficiales. No tomamos decisiones muy importantes, salvo si quieres tomar un yogur de fresa o de vainilla ese día. Quizás en casa si nos tenemos algunas tareas asignadas, igual siempre dependemos de que papá o mamá nos diga cuándo hacerlo, cómo hacerlo, que nos estén corrigiendo, que nos digan qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces, responsabilidad como tal sobre nuestras acciones o las consecuencias de nuestras acciones no hay tanta, porque claramente estamos todavía en un proceso de madurez. Todavía no hemos desarrollado el sentido de responsabilidad. A diferencia de un adulto, como vemos en el otro extremo. Se espera de un adulto, se tiene la idea de un adulto, de una persona responsable, capaz de tomar decisiones, no solamente para él o para ella, sino también con su familia, cuando ya ha formado una familia. Y porque finalmente las decisiones que toman no van a implicar solamente a él o ella como persona, sino va a implicar también a otras personas, va a implicar a sus hijos, va a tener impacto quizás si es jefe o dirige alguna empresa, algún pequeño emprendimiento, va a depender, otras personas van a depender de sus decisiones. Entonces su sentido de responsabilidad, su grado de madurez tiene que ser uno mayor. Y en el medio justamente de estos dos momentos de nuestras vidas están los adolescentes, los jóvenes, quienes hasta hace escasos años eran personas que esperaban que les digan qué hacer. Y dentro de escasos años van a ser esas personas que van a tener que tomar decisiones por sí mismas y hacerse responsable de esas consecuencias por sí mismos. Y no solamente están ellos, sino también sus padres, quienes no saben hasta qué punto tengo que decirle qué hacer, cómo hacerlo, hasta qué punto tengo que dejar que lo haga solo, y sobre todo quizás con padres, digamos, primerizos, en el sentido de que sea el hijo mayor, o no necesariamente allí, sino a veces ocurre que primer, segundo, tercer hijo, cuantos hayan, por alguna característica de personalidad, ese proceso de madurez se dio como por armónicamente, ¿ok? Poco a poco ellos mismos soltaron y se dieron cuenta que sin mucho direccionamiento eran jóvenes bastante responsables, y por ahí quizás los hijos menores o los del medio no tanto. Entonces, quienes están pasando todo este momento, digamos, complicado, entre le digo qué hacer, que todavía que tengo que guiarlo o no, hasta dónde lo suelto, no solamente están ellos, sino también sus papás. Entonces, ¿cómo sé como papá en qué momento de esa transición, de ese proceso de madurez está mi hijo? ¿Cómo sé cuáles son sus capacidades actuales? ¿Cómo sé si ya es capaz de tomar una decisión? ¿Cómo sé si es capaz de hacerse responsable? Nosotros como Wake Up les ofrecemos o les proponemos en realidad 2 puntos aquí para tomar en cuenta. Uno de ellos es el hecho de que tomen en cuenta la evidencia previa. ¿A qué nos referimos con la evidencia? Volvamos al contexto que estoy tomando como ejemplo del contexto educativo. Si el perfil de mi hijo ha sido como estudiante en el colegio, de un chico que no necesariamente hacía sus tareas por sí solo, por ahí tenía que estar, levántate, haz sus tareas, ¿qué tienes pendiente? Si fuera por él no iría a clases, si fuera por él decidiría, no sé, pues, faltar alguna evaluación, qué sé yo. Quizás no de un joven muy autónomo. ¿Qué esperaríamos o qué tipo de perfil de estudiante esperaríamos cuando este mismo adolescente ingresa a la universidad o ingresa al instituto? Probablemente continúen ocurriendo estas mismas características de un joven que no necesariamente va a ser muy autónomo, y sobre todo en el contexto educativo universitario en el que pues cambian, ¿no? Los profesores no son los mismos profesores del colegio, hay un sentido más de mayor libertad por parte de ellos. Entonces, si ya de por sí en el colegio, en un contexto más controlado, necesitaban que en casa los profesores, el tutor esté atrás de él, ¿cómo sería entonces cuando llega a ese entorno más libre? ¿Okay?
De la misma manera con jóvenes que han tenido un perfil de estudiantes que son más responsables, más autónomos, entonces se esperaría que en la universidad, en el instituto, también continúen manteniendo este perfil, puesto que la evidencia nos dice que puede hacerse cargo por sí mismo y no necesita estar atrás de él para que cumpla con sus responsabilidades académicas. Entonces, primer punto a tomar en cuenta es la evidencia. ¿Por qué menciono el tema de la evidencia? Porque en la experiencia que he recogido en el trabajo que he venido realizando como tutora de estudiantes universitarios, se solía tener perfiles de estudiantes, por ejemplo, un perfil de un estudiante que tenga notas bajas, 1, 2, 3 años, y en algún punto de este segundo o tercer año su mamá o su papá se dan cuenta de qué es lo que está ocurriendo, recién se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, aparentemente hay una sorpresa. ¿Cómo es posible que mi hijo esté desaprobando tantos cursos? ¿Qué ha pasado? Entonces, ante la sorpresa se le puede preguntar, ok, entonces cuéntame cómo ha sido su hijo en el colegio, si era un joven responsable, porque entonces aquí hay algo raro. Y la sorpresa finalmente se pierde porque el papá y la mamá dicen, no, figúrese en el colegio, igual tiene que estar atrás de él. Entonces hay un poquito dónde está la sorpresa si la evidencia le está dando un mensaje bastante claro, ¿no? El segundo punto que le recomendamos a tener en cuenta es ponerlo a prueba. ¿Cómo sé qué capacidades tiene? Vamos a ponerlo a prueba. Y un ejercicio que podemos tomar como ejemplo es el hecho de pedirles que tomen una decisión, ¿ok? Con todo con consecuencias incluidas, les detallo. Se le puede sugerir, se le puede conversar con el adolescente, el joven, indicándoles, ¿no? Siguiente situación compleja que tengas que atravesar, siguiente decisión que tengas que tomar, primero me la vas a comunicar. Como persona adulta se espera que si sientes que tienes un problema, que algo está ocurriendo, lo comunicas. No te lo callas, no lo escondes, no lo ocultas, sino me lo comunicas. ¿Con qué intención? Con la intención de que yo, como tu papá, como tu mamá, como persona adulta, te dé mi punto de vista, mis sugerencias, de puedes considerar esto, puedes considerar esto otro, puedes preguntarle a esta otra persona qué hacer, cómo hacerlo, en fin, unas sugerencias. Porque se está entrenando, vamos a ver si es capaz de atravesar todo lo que conlleva una toma de decisión. Luego de la comunicación y que escuches mis sugerencias, tú y solo tú vas a tomar la decisión. Ya viste tus opciones, sus posibles consecuencias, todas sus alternativas, toma una decisión. Luego vas a ver qué ocurre con la decisión, cuáles son las consecuencias de esa decisión que tomaste. Pues sabemos que cada decisión va a tener consigo una consecuencia. Y de esa consecuencia, tú y solo tú vas a tener que hacerte cargo de. Si es que esta consecuencia involucró tiempo, no siento que perdí mi tiempo, ¿ok? Entonces tú vas a ser quien va a tener que levantarse más temprano, dormir más tarde, dejar de hacer alguna actividad, algún hobby, organizarte de alguna manera para compensar ese tiempo perdido. Si es que entre las consecuencias se involucró dinero, ok, entonces vas a tener que sacar de tus propinas, de tus ahorros, del trabajito que tienes, trabajar conmigo para ver si subsanamos ese dinero que se ve involucrado. O otra alternativa que hizo que papás también toman es, por ejemplo, ¿no? Suelo pedirle a alguien que me ayude y le pago tanto, entonces esa actividad, entonces te vas a hacer cargo tú y digamos con eso compensamos el dinero, digamos que pueda haber sido. ¿Qué otras consecuencias pueden haber aparte de tiempo y dinero? A veces algunas decisiones que tomamos pueden incomodar u ofender a otra persona, a un tercero. Y incluso, chicos, por más de mayoría de edad que tengan o la edad que tengan, aún son los padres quienes piden disculpas por ellos. Son quienes se les cae la cara de vergüenza, como ellos dicen, y tienen que ir a pedir disculpas por ellos. Entonces, aquí se sugiere, pues, que si ofendiste a alguien, si incomodas a alguien, eres tú quien tiene que ir a pedir disculpas por la decisión que tomaste y cuya consecuencia afectó a alguien más. Entonces sería una serie digamos, de pasos, por así decirlo, que engloban todo un proceso de toma de decisiones donde podríamos poner a prueba qué tal le va a este joven, a este adolescente con la decisión que tomó. El otro punto que les quería conversar es esta parte de las expectativas, ¿ok?
¿A qué nos queremos referir con expectativas? Hay una gran diferencia entre lo que el papá y la mamá quiere para su hijo, cómo lo ve, cómo se lo imagina, yo quisiera que sea así, yo quisiera que alcance eso, yo quisiera que trabaje en esto otro, me lo imagino así, versus lo que los hijos quieren, o sea, los chicos quieren para ellos mismos, cómo se ven, cómo se imaginan, de qué disfrutarían más adelante en una vida adulta, con su familia, sin familia, en fin. Hay un versus de expectativas bastante grandes entre eso. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos, ¿no? Un versus entre lo que el papá piensa y lo que el hijo interpreta o piensa sobre las acciones que toma el papá. Por ejemplo, mientras que el papá está pensando, quiero que mi hijo sea responsable, quiero que aprenda que las cosas no caen del cielo, quiero que se esfuerce, quiero que madure, incluso dicen. Las acciones que suelen tomar luego o sea, en base a esos pensamientos, son de estar atrás de él. Ya te levantaste, ya hiciste, ¿por qué estás viendo el teléfono? Otra vez estás durmiendo, otra vez vas a salir antes. Y lo que los hijos interpretan de todo esto es, mi papá está con un apuro de que termine la carrera ya. O sea, quiere que decida ya qué es lo que tengo que estudiar. Tengo una presión aquí encima, mientras yo estoy pensando todavía qué quiero hacer, ya te decidiste, ya te inscribiste. No deja estar todo el día encima de mí, no me quiere ver durmiendo, no me quiere ver con el teléfono, un cansancio con mi papá. Entonces, hay ahí, digamos, la clásica de entre papás e hijos adolescentes de las acciones que toman los papás con base a algo que están pensando y las interpretaciones que les suelen dar los chicos cuando están en esta etapa adolescente. Pero sobre esto que los papás piensan, si quisiera, digamos, detallar un poquito más. Porque no solamente los papás piensan ello y están como que en esa de estar encima de. Mientras los papás están pensando, quiero que mi hijo sea responsable, en casa quien está pendiente del horario, de esas evaluaciones, de cuándo tienes clase, cuándo es tu próximo examen, suele ser el papá o la mamá. Quiero que sea responsable, pero soy yo quien lleva la agenda de sus responsabilidades. ¿Okay? Lo dejo ahí para que vayan pensando. Mientras los papás están pensando, quiero que aprenda que las cosas no caen del cielo. ¿Qué es lo que ocurre en casa? El joven tiene teléfono, internet, propina, el videojuego, los permisos, todo, hasta el ventilador, todito lo tiene, a costo cero. Entonces, aparentemente desde su punto de vista las cosas están cayendo del cielo. Vamos a dejarlo allí, pueden ir dejándome en comentarios qué les va pareciendo esto. Mientras van pensando, quiero que se esfuerce más. Cuando les preguntas en casa, ok, el esfuerzo. ¿Qué hace su hijo o su hija en casa? ¿De cuáles son sus tareas en casa? ¿De qué tiene que hacerse cargo? De nada, señorita. La justa sí tiende su cama. Okay. Es que como está estudiando, entonces ya no puede tender su cama. Esfuerzo. No tiene mucho sentido allí. No quiero que se esfuerce, pero no quiero que barra porque como ya tiene que estudiar, entonces ya no puede barrer, por ponerles el ejemplo. Quiero que aprenda el valor del dinero, ¿no? Porque a veces los papás dicen, yo me saco con el sudor de mi frente el dinero para poderle pagar los estudios a mi hijo, me esfuerzo muchísimo, él ve cómo yo me sacrifico para poder pagarle los estudios, para poder pagarle todo lo que él tiene, quiero que aprenda el valor del dinero. Y a veces estos chicos llegan a conseguir un trabajo pequeño, quizás con un dinerito que les entre, pero todo ese dinero es total y absolutamente para ellos, para su ocio, para que le compren la carcasa al celular. Y nosotros ya como adultos sabemos que el dinero tiene un valor, digamos, mayor que eso, o sea, nos puede traer más que llenarnos los gustos y los ocios. Dejo también esa reflexión ahí para que se vayan dando cuenta un poquito este versus. Y a veces no necesariamente este versus de lo que pienso y lo que hago como papá es del mismo papá o mamá, como que papá piensa esto, pero papá hace esto. A veces también suele ocurrir
que es la mamá, por ejemplo, que es la que quiere que el hijo aprenda todo esto, que desarrolle todas estas características de una persona responsable y madura, pero es la pareja, es decir, el papá, quien lo consiente. Entonces, obviamente, no solamente los adolescentes, creo que todas personas han pasado por voy a ver por dónde más me conviene ir. Si hay ciertas cosas que me conviene pedírselas a mi mamá y hay ciertas cosas que me conviene ir con mi papá. Obviamente sé que ese es un tema mucho más amplio y para otra charla, pero quisiera que entienda que no necesariamente esta diferencia entre lo que pienso y lo que hago se puede dar de una sola persona. A veces es también por temas de comunicación entre los padres. Y pues claramente estos problemas, digamos estas brechas, se van a basar en la comunicación. Comunicación entre los papás, como mencionaba en el ejemplo anterior, comunicación entre padres e hijos. A veces se da por falta de confianza. Hay temas que los chicos prefieren no conversarlos con sus papás porque desconfían en cómo vayan a reaccionar, tienen la impresión y no de la nada. A veces no sé, pues, cuentan, no tuve un problema ya con mi papá, reaccionó de una manera que la verdad no fue nada agradable, entonces desde ahí preferí nunca más decirle nada. Entonces desconfían de cómo vaya a reaccionar. A veces es por la falta de tiempo. No pueden sentir que tienen esa confianza, pero por la falta de tiempo no se comunican de la manera adecuada. A veces es también por el uso de canales inadecuados y eso se relaciona un poquito también con la falta de tiempo. Previamente a la pandemia, papá y mamá solían trabajar fuera de casa y la única manera de monitorear a los chicos, a sus hijos, era a través del WhatsApp, por ahí una llamadita rápida. Pero claramente si le vas a preguntar, hijo, ya llega el trabajo, ¿todo bien? ¿Qué le va a responder? Sí, y listo. Entonces no se da, quizás no es el canal más adecuado para hablar de temas que a ellos les puede estar preocupando o de los problemas que ellos pueden estar atravesando y por ello no lo llegan a comunicar en el momento adecuado de manera oportuna a los padres. También los padres a los hijos. Y en fin, en realidad pueden haber distintos motivos por los cuales se dan estos problemas en la comunicación que finalmente se van a reflejar en estos versos que les mencionaba acerca de lo que quiero y lo que hago, ¿no? O lo que quiero yo como papá y qué es lo que interpreta mi hijo de qué es lo que yo estoy queriendo. Claramente todos estos temas que hemos estado conversando de alguna manera nos dan a entender qué aspectos pueden estar influyendo en esta problemática, por decirlo, en esa situación incómoda que puede estar pasando yo con mi hijo, pasando yo con mi papá, si es que algún chico nos está viendo. Pero finalmente en casa son los adultos quienes van a tomar las decisiones. Son los adultos los que todavía tienen, vamos a decir, la sartén por el mango o el poder en el sentido de que pueden hacer algo para que esta situación no se vaya de las manos más adelante. Se sugiere que cuando se tomen decisiones, los adultos o el adulto de casa, esas decisiones sean claras, sean firmes con las decisiones que toman, sean firmes con, ok, mira, vamos a plantear, esto va a ocurrir la próxima vez que cometas este mismo error o que tomes esta misma decisión con la que no estoy de acuerdo, va a haber esta consecuencia, y el ser firme con él y ser muy claro de qué es lo que se quiere. Y voy a hacer mucho énfasis en la claridad. En el contexto educativo, nuevamente, los papás suelen decirle a los hijos, quiero que este ciclo, este periodo académico, este año te vaya bien. La pregunta ahí, ¿qué es bien? ¿Qué es que le vaya bien para el papá? ¿Qué es que me vaya bien como hijo? ¿Qué es que le vaya bien? Que de los 5 materias, 5 cursos, las apruebe todas. Para mí que le vaya bien es que me apruebe 3. Para mí que le vaya bien es que apruebe todas pero con la nota mínima. ¿Qué es que le vaya bien? Ser muy claro, qué es lo que quiero, cuáles van a ser las normas, digamos, que se van a establecer para que tengan muy claro ellos, como adultos en formación, de qué es lo que se espera de ellos. Las reglas muy claras van a hacer que ellos entiendan
qué se espera de ellos, qué se espera que hagan y qué se espera que no hagan, qué cosas van a estar permitidas en casa y qué cosas no van a estar permitidas en casa. Y el último punto que les pongo allí de ignorar el problema no quiere decir que no exista ningún problema, es un poquito sobre esas evidencias que les comentaba. Si yo ya tengo la evidencia de que mi hijo en el colegio no tenía el mejor desempeño académico, dejar de preguntar en la universidad o en el instituto cómo le está yendo no quiere decir que le esté yendo bien. O sea, que tú no sepas cómo le está yendo, de taparte los ojos no quiere decir que le está yendo bien. Mejor es informarse, mejor es saber cómo le está yendo para poder tomar medidas lo más pronto posible. No de castigos, no de regañarlos, sino medidas de qué podemos hacer, qué como tu mamá, qué como tu papá, qué como tu familia podemos hacer para ayudarte a saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué no te está yendo bien? ¿Por qué no estás teniendo éxito? ¿Por qué no estás aprobando tus cursos? Y repasando todo esto y llevándolo un poquito más allá, ¿no? Quizás en el principio no, o los que se conectaron luego, Wake Up es una marca que ofrece servicios enfocados en el bienestar, pero Wake Up piensa más allá del bienestar en, ok, esa es la problemática y vamos a hablar y darle vuelta a la problemática, sino que queremos pensar un poquito más allá, en cómo puede trascender el problema o cómo puede trascender también la solución. Pensando en cómo puede trascender, cómo puede irse más allá de esta situación problemática que se puede dar, pensamos en cómo puede repercutir estas acciones o estos estilos de crianza en los chicos cuando ya lleguen a esta etapa adulta, cuando finalmente ya no tengan 18, 19 años, ni 22 quizás, si todavía por ahí los consideramos muy pequeños, sino cuando ya pues tienen 30 años, 35, en fin. Hasta la semana pasada, si mal no recuerdo, hace algunos días en las redes sociales de Wake Up publicamos un post que era acerca de los 7 hábitos de las personas tóxicas, como que los ingredientes de cómo ser una persona tóxica. Y queremos traer tres puntos, por ejemplo, de estos 7 hábitos. Si estamos acostumbrados a pedir disculpas por nuestros hijos, porque es a nosotros a quien se nos cae la cara de vergüenza y quizás no a ellos, porque no se han dado cuenta de la magnitud de lo que hicieron, pues van a ser personas que no van a saber pedir disculpas. No están acostumbrados, no saben qué es pedir disculpas, no saben qué es pedir perdón. Si son personas que finalmente están esperando que sea su entorno el que decida dónde sube, cuándo sube, qué hace y cuándo lo hace, usualmente van a ser personas que se van a ver a sí mismos como víctimas. Soy víctima de todo lo que ocurrió, fue mi papá el que decidió, fue mi profesor el que me jaló, en fin, todos los demás tienen la culpa, es mi jefe el que dijo. Entonces usualmente son personas que se ven a sí mismas como las víctimas de un entorno que está en contra de ellos. Y no solamente en la adolescencia, estamos pensando ya de estos chicos como personas adultas. Y también suelen ser personas quienes creen en la ley del mínimo esfuerzo. Personas en las que justamente si estuvieron acostumbradas a que les caiga todo, no, el papá quería que entienda el valor de las cosas, pero le daba absolutamente todo. Entonces, si finalmente son chicos que estuvieron acostumbrados a tenerlo absolutamente todo con el mínimo esfuerzo o simplemente cero esfuerzo, pues también van a creer que eso es así fuera de casa. En casa mi papá me lo daba todo, afuera voy a estar buscando a ver quién me lo da todo, porque hasta donde yo aprendí, así era la vida, ¿no? Las cosas eran gratis. Entonces suelen tener este tipo de perfil más adelante. Y justamente entendiendo todo esto de, como les decía, ¿no? De alguna manera por aquí en la charla o el tema que estamos proponiendo, es un poquito para ver estos aspectos, qué es lo que puede influir en esa situación que yo como papá estoy viendo que está ocurriendo en mi casa, quizás, y estoy intuyendo que pensé que esto iba a pasar, pero ya tiene 19, ya tiene 20 y no pasa, todavía por ahí percibo que mi hijo, mi hija no es del todo responsable y tengo miedo de qué decisiones pueda tomar, así que prefiero tomar yo todas las decisiones. Es que
Wake Up les ofrece, o estamos ofreciendo, un programa de entrenamiento para padres. El programa de entrenamiento para padres consiste en brindarles las herramientas y estrategias a los papás para que sepan que realmente ellos pueden hacer algo al respecto de esta situación que están sintiendo como problemática o incómoda en casa. Claramente no se va a solucionar de la noche para mañana, no es que exista una receta más mágica ni una varita mágica para solucionar los problemas, pero sí hay medios, sí hay herramientas que se pueden emplear para tomar un poquito más el control como padres, como adultos de esta situación que estoy atravesando con mis hijos o con mi hijo. Este programa de entrenamiento consiste en 4 sesiones. Van desde el inicio del programa. Ese es un programa personalizado, digamos, es tú a tú, especialista con el papá o la mamá. Para brindarles primero hacer un reconocimiento de la situación, ¿no? Una entrevista, saber un poquito qué es lo que ocurre, por qué ocurre, qué está pasando, qué es lo que espero yo, qué es lo que me incomoda, en fin, ¿no? Digamos todo este diagnóstico inicial, por así decirlo. Luego queremos brindarles las herramientas, decirles a través de qué medios, con qué estrategias se podría mejorar esa situación que se ha sondeado, ponerlas a prueba, ¿no? Es ver, ok, va a ser la situación que me estás mencionando, puedes hacer tal, o emplear tal o cual herramienta y evaluar, ¿no? Cómo te va, qué tal te fue y finalmente lo que busca este programa es que entiendan que hay herramientas o estrategias que pueden emplear, conociéndolas y sabiendo cómo manejarlas, pueden emplear como padres para que puedan, digamos, volver a causar este direccionamiento que les quisieran dar a sus hijos justamente ahora que están pasando a esta adultez, ¿no? Como quizás no va a ser el ingeniero que yo me imagino que sea, pero sí quiero brindarle las herramientas a él y a mí como padre de poder manejar esto, porque mucho ocurría en esa experiencia que les menciono, que tengo, de una vez que los papás veían, ¿no? A través de esa conversación que se daba, veían, ok, sí señorita, me estoy dando cuenta que es por esto, que es por esto otro. Finalmente la pregunta siempre es, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ya me di cuenta un poquito por dónde va el tema, pero ¿qué hago ahora? Y eso es lo que le queremos ofrecer, como les digo, Wake Up, que nuestra misión, nuestro propósito como marca es brindarles esta respuesta al qué hago, cómo lo hago. El programa que les menciono tiene una duración de esas 4 sesiones, una sesión por semana, cada sesión con una duración de 90 minutos. No les pregunté al inicio, pero sé que la invitación ha llegado a países fuera de Perú, que es donde nos encontramos. Así que los precios que ven arriba, ¿no? Serían 125 soles por cada una de las sesiones y el costo que ven en dólares es un costo aproximado con una tarifa referencial que ven abajo, ¿no? Eso es lo que le proponemos. Si por ahí tienen consultas, dudas sobre esa información que les estoy brindando, escríbanos por favor, tienen el número de WhatsApp en redes sociales, mandarnos un inbox, un correo también, o déjenos en comentarios si prefieren dejarnos allí sus correos para que nosotros luego los contactemos y podamos absolver las dudas que tengan. Aprovecho también este momento para mencionarles que pueden irnos también dejando en comentarios cuáles son los temas que ustedes consideran más curiosos o interesantes para abordar en una siguiente charla que tengamos en vivo. Antes de pasar a las preguntas, quisiera presentarles al resto del equipo de Wake Up. El enfoque que le está dando Wake Up a este servicio, digamos, de búsqueda de desarrollo personal y profesional es bastante divertido y bastante interesante, creo yo. Si nos siguen en redes sociales, en Instagram, en Facebook, podrán ver un poquito más acerca de los perfiles de los profesionales que conforman el equipo. Diana Ortiz y Mitsuo Saune son los fundadores de esta marca. Ella, psicóloga con experiencia en gestión de proyectos, el ingeniero con una experiencia muy enfocada en el desarrollo en la búsqueda de la mejora constante,
Y finalmente yo como directora de la marca, como psicóloga con experiencia en el desarrollo personal. Ahora sí voy a poder pasar a ver si tienen por ahí algunas consultas que hayan dejado en comentarios.